En esta presentación vamos a reconocer que la autoridad es un recurso clave para el ejercicio del liderazgo. La autoridad en el sentido de que algunas veces contiene el ambiente, concentra y dirige la atención del grupo, testea y comprueba las realidades del grupo y maneja la información enmarcando los temas que el grupo ha de encarar. Para ver estos temas, yo creo que el mejor caso es el de David, el establecimiento de la casa de David. En este contexto vemos que a la muerte de Saúl le sucede David en el trono, primero en el trono del reino de Judá y luego en el de Israel. Esto es, después de derrotar al hijo de Saúl, Isbaal o Isboset en otras versiones, quien a la muerte de su padre se considera legítimo heredero de los territorios del norte. Como era de esperar, con dos aspirantes geográfica y culturalmente contrapuestos, uno judío y otro israelita, la sucesión al trono no fue fluida. Todo lo contrario, dio lugar a una guerra civil. David, conocedor de la muerte de Saúl, se dirige a Hebrón en el sur, donde asume como suyo el reino de Judá. Y desde allí inicia, entre comillas, legítimamente una marcha contra el norte que se mantenía fiel al linaje de Saúl. Con la coronación de David en el sur e Isbaal o Isboset en el norte, se inicia otra guerra civil durante cerca de 10 años. En ella, Judá e Israel nacieron como reinos separados y se enfrentaron, y permanecerían separados de facto aún después del triunfo de David y la supuesta unificación de ambos reinos en torno a una ciudad capital, en torno a Jerusalén. Durante el desarrollo de esta contienda, David sería conocido como el León de Judá, el conquistador de Israel. La intención de David, rey de Judá, de hacerse del reino de Israel, fue evidente desde un principio. No solo se casó con Mical, la hija de Saúl, antes de ser proscrito y perseguido, sino que a la muerte de Saúl, David preparó una elegía resaltando el carácter de su enemigo que durante años lo había perseguido encarnizadamente. En tal elegía ensalzaba a su adversario calificándolo como la gloria del pueblo de Jehová. Esta puede considerarse como una reacción noble, pero paradójica, de quien a la muerte de su contrincante se eleva por encima de los problemas y los reconoce en su importancia y condición real. Pero parece que el verdadero motivo de esa elegía era congraciarse con el pueblo de Israel. A esta lamentación pública le siguió una felicitación a los israelitas de Galaad por el cuidado y minuciosidad con la que habían preparado los funerales de Saúl. Evidentemente quería ganarse el corazón del pueblo y lograr una reconciliación antes de que se nombre un sucesor en el trono de su antiguo enemigo y así se evite que Israel y Judá entren en una confrontación y que la guerra continúa. No lo logró. Isbaal fue nombrado sucesor de Saúl y bajo la orientación de Abner, un poderoso general del norte, la lucha continuó. Pero ahora David ya no era un guerrillero proscrito, sino el rey de Judá. La guerra civil entre norte y sur se hizo oficial teniendo a Isbaal como la cabeza de las tribus de Israel y a David como la cabeza de las tribus del sur. La denominación de tribus del sur es quizás algo exagerada, pues de las tribus descendientes de Jacob, solo Judá apoyaba a David. Pero a ella se sumaba el apoyo de muchas tribus filisteas con las que David había convivido durante sus años de guerrero proscrito y alejado de la corte de Saúl. Y en algunas actividades David podía convocar a algunos de los descendientes de las tribus de Simeón y de Benjamín. El sello de David
era congraciarse con amigos y enemigos. Ya durante sus años de proscrito pudo engraciarse con los terratenientes de las montañas en las cuales se mantenía oculto o preparaba sus fuerzas paramilitares. Se engració a sí mismo con los filisteos de la región. Y a medida que conquistaba diversos territorios, se congraciaba con los pueblos conquistados, casándose con las hijas de los reyes o gobernadores sometidos. La poligamia de David estaba en contra de la ley de Moisés, pero no era algo extraño en el contexto de la región. Para David, el mantener un harem de esposas conquistadas y esclavas era una necesidad biológica y una estratagema de alianzas y solidaridades políticas. Era la base de una red de contactos, tanto económicos como militares, que poco a poco pasaron a ser parte integrante de su reino. Es así que una vez vencido Isbaal e incorporadas las tribus del norte a su reino, David se engració con las tribus del norte, llamando a todo su reino Israel. Fue entonces que el pueblo integrado de Israel alcanza su mayor extensión, desde Egipto y el Golfo de Acaba hasta las riberas del Éufrates, desde el extremo sur de Filistina, llegando en el norte a regiones colindantes con los territorios que hoy son de Siria y Turquía. Nunca más, después de David y de su hijo Salomón, Israel dominaría tal extensión de territorio. Nunca más el conglomerado poblacional de Israel y Judá mostraría la diversidad, unidad y cohesión que experimentaron entre el año 1005 a.C. y 965 a.C., es decir, los 40 años del prolongado reino de David, y en torno a los años 968 a.C. y 928 a.C., que fueron los años en que gobernó Salomón. Reconociendo este hecho, cabe observar que con esta consolidación territorial sin precedentes, se institucionaliza el nacimiento de la denominada Casa de David. Esta no nace de la pelea entre David y Goliat, sino de la conquista de moabitas, edomitas y amorreos, así como de alianzas con filisteos, fenicios, amonitas, arameos y amalecitas. Emerge de la pelea que David libra por largos años contra el rey Saúl y del matrimonio político que consuma con Mical, la hija de Saúl, y con un conjunto de esposas y concubinas de diferente nacionalidad. De esa manera, David establece su casa cosmopolita y simultáneamente asume la conducción de un extenso reino aparentemente unificado. La diversidad de alianzas políticas y matrimoniales constituye para David un evidente tema de preocupación. Trata por todos los medios de mantener la unidad de su casa y su proyección a futuro constituye su mayor inquietud. Su insistencia es tal que logra que Jehová bendiga a su descendencia y garantice su continuidad en el trono. David queda conforme con la bendición a su casa y se tranquiliza respecto a cualquier intento de cambio que pudiera venir, especialmente de los territorios de Israel, de los territorios del norte, donde los descendientes de Saúl nunca terminaron de aceptarlo y mantenían evidentes pretensiones de recuperar el gobierno, de recuperar la independencia de Israel. La garantía de la continuidad que David recibe de Dios es festejada por judíos, israelitas, edomitas, amonitas, moabitas, arameos, fenicios y filisteos, e inicia un proceso de integración de antiguos pueblos confrontados, de universalización del pueblo de Dios, un proceso que culminará con el universalismo de Salomón. El universalismo cosmopolita de David y Salomón contrasta con el sectarismo excluyente e incluso racista de muchos de sus sucesores y antecesores, lo cual fue comprendido y retribuido por sus vecinos. A mayor exclusión y sectarismo interno, mayor predisposición en contra del pueblo de Israel. A mayor apertura y universalismo, mayor respeto y admiración de sus vecinos.
Lamentablemente la época de oro de David y Salomón duró únicamente 80 años. La mayor parte del tiempo, el pueblo de Israel se mostró excluyente y soberbio para con los gentiles. La casa de David es ciertamente cosmopolita. Se establece a partir de alianzas e incorporaciones territoriales, de esposas e hijos, grupo con el cual David mantendrá una relación plagada de conflictos. A esas alianzas familiares más o menos estables, la casa de David sobrepone un conjunto de hermanos de sangre y de lucha, de súbditos incondicionales que habían acompañado a David desde sus épocas de guerrillero proscrito y perseguido por el rey Saúl. Se trata de un conjunto reducido de hermanos de propósito que colaboraron desde un inicio en la conformación del pequeño reino de Judá. Entre los más cercanos a David estaba Joab, el general en jefe de sus ejércitos. La incondicionalidad de Joab y sus destrezas tanto bélicas como administrativas fueron reconocidas por David, quien confiaba tanto en su juicio como en su brazo ejecutivo. Además de ese valeroso general, David contaba con un conjunto íntimo de 12 personas, entre los que se encontraba su canciller Josafat. Recurría asimismo a un cuerpo consultivo más extenso de 30 asesores con los cuales examinaba permanentemente diversas opciones de política y administración. Más aún, quienes se habían distinguido en batalla durante sus largos años de guerrero formaban una parte selecta de la casa de David y cumplían funciones de jefes locales. Estos eran alrededor de 100, con los cuales coordinaba las acciones en el entonces ya extendido reino de Israel. Por otro lado, David había cultivado una relación muy estrecha con la tribu de los levitas, lo cual le proporcionaba una estructura sacerdotal de apoyo, algo muy importante en una sociedad fuertemente teocrática. Dentro de este último grupo resalta la figura de Natán, un sacerdote amigo, caluroso en el apoyo pero riguroso e inflexible en la crítica. Lo más importante de esto es que David, respondiendo a los parámetros que vimos en el diagrama del círculo a partir del cual las decisiones de liderazgo y autoridad no pueden errar, escuchaba atentamente a todos los que configuraban esa su estructura de gobierno y de institucionalidad sacerdotal, y seguía sus consejos en torno a los valores fundamentales de la comunidad y las formas de movilizar distintos recursos. Muchas veces incluso mostró arrepentimiento de lo que había hecho desoyendo a sus asesores. Con Joab y Natán, David tenía dos voces de extraordinaria valía, que le alertaban acerca de los problemas técnicos y administrativos por un lado y de las demandas éticas, morales y religiosas por el otro. Rodearse de las personas adecuadas y con una voz adecuada es uno de los signos más importantes de una autoridad efectiva. Pero esas voces deben ser corazudamente críticas. Con mucha frecuencia, la autoridad no recibe con agrado las críticas y las propuestas de cursos de acción alternativos a los establecidos por ella misma. Ese es un grave error. Un asesor debe alertar a la autoridad acerca de los problemas que la figura de autoridad no los ve venir. Debe alertarle acerca de aquellos toros que uno no los ve venir y que al no verlos lo van a embestir y revolcar en el suelo. Porque si solo se le alerta de aquello que la autoridad cree percibir y solo se ratifica y ensalza las decisiones ya tomadas, se corre el riesgo de únicamente reiterar los puntos ciegos, sordos y mudos del ejercicio de la autoridad con los costos que ello implica. El caso más conocido de esta crítica dura pero fraterna es la recriminación de Natán por la seducción de Betsabé, el crimen perfecto, perpetrado por David con la muerte en batalla de Urías, el esposo de Betsabé, y la posterior incorporación de Betsabé al harem de David. La historia es bien conocida.
Mientras los ejércitos de David estaban en plena lucha de expansión bajo la acertada dirección de Joab, David se encontraba en Jerusalén y desde una terraza alta divisó cómo una bella mujer se bañaba. Cautivado por su belleza, David se predispone a poseerla y lo consigue. Esa mujer era Betsabé, la esposa de un militar hitita, quien al haberse convertido a la religión del Dios único, ahora era parte del pueblo de Jehová, y más aún había jurado lealtad al rey David. Era un valeroso guerrero que luchaba bajo las órdenes de Joab. Luego de extensas maquinaciones, al rey se le ocurre exponerlo a los peligros de batalla hasta que muera en manos de los enemigos de Israel. Convencido de su plan, David manda un recado a Joab para que Urías sea asignado al lugar de mayor conflicto y muere en la batalla. Pero el crimen perfecto no pasa desapercibido. Nunca quedó oculto a la vista de Jehová, quien le hizo saber del hecho a Natán. Este sacerdote se presentó ante David y primero, con una parábola similar, le recordó del hecho. Es decir, que dimensionó su desafío a la autoridad en un tema íntimo que bien le pudo haber costado la muerte por impertinente. En un principio la reacción de David fue de negación y rechazo. Semejantes atropellos no podían suceder en sus ejércitos. Pero Natán insistió, y dimensionando con mayor precisión y resonancia su interpelación a la autoridad, logró que David reconociera su falta. Que reconociera que su interés personal había primado sobre los intereses colectivos de su pueblo en todos sus estamentos. Luego de tal reconocimiento, el monarca se mostró abatido, y es ahí cuando Natán concluye con su carga de reproche y le dice que aunque David hubiera actuado a ocultas del pueblo en semejante crimen, Natán hablaría de frente y a la luz del sol. Tras la partida del corajudo y prudente Natán, David inició un proceso de 7 días y 7 noches de mortificaciones, oraciones y penitencias por su inconducta. Ayunó y lloró, con la esperanza de que Jehová le perdone sus acciones criminales. El coraje de las denuncias de Natán y la capacidad de David para asumirlas y ajustar muchos de sus actos es quizás una de las lecciones más importantes de autoridad y liderazgo en el Antiguo Testamento. Sobre esto, David escribiría: Dichoso es a quien se le perdona su culpa, y cubierto queda su pecado. Dichoso es el hombre a quien el Señor no le carga la falta, y cuyo corazón no conoce la falsedad. Mientras anduve callado, mis miembros estaban agotados, gimiendo todo el día, pero te confesé mi pecado, y mi culpa no se ocultó por más tiempo de ti. Dije, voy a confesar mis delitos al Señor, y tú me has perdonado la culpa. Al parecer, el Señor no solo libera de culpa a David, sino que luego de una penitencia que afecta más al pueblo de Israel que al propio David, lo premia con un periodo de paz y tranquilidad. Hay algo paradójico en todo esto. Jehová perdona a David por la conjura contra Urías, que termina matándolo y despojándolo de su esposa, pero le mantiene un castigo por un censo a los israelitas. En realidad, el castigo a David por su inconducta vendrá de boca de Natán, quien presagia las desgracias que afligirán a su familia, entre ellas la muerte del primer hijo de David con Betseba. El segundo hijo de esta unión será Salomón, el hijo de la viuda. Por ello, si bien a David anteriormente se le había prometido la construcción de un templo para Jehová, luego Dios le habría quitado ese privilegio, ya que habría censado inadvertidamente al pueblo de Israel junto con los demás pueblos, y ello implicaba una ofensa a los lineamientos de Jehová para con el pueblo elegido, porque este pueblo había sido mezclado en el cómputo, se había mezclado en el cómputo con todo tipo de gentiles. No poder construir un templo a la gloria de Dios había causado un profundo pesar en David.
Sin embargo, Jehová le dijo que no se preocupe por ello, ya que en vez de que él le construya una casa al Señor, el Señor le construiría una casa a David, y que esa casa estaría construida por piedras vivas. Esto es lo que los descendientes de David constituirían, esas piedras vivas, siempre vinculadas a la conducción de Judá. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente. Eso le dijo Jehová. Es así que la ciudad de David pervive todo tipo de avatares y la casa de David se mantiene incólume, extendiéndose por siglos hasta Jesús de Nazaret y más, mientras que el reino mismo de Israel no duraría intacto ni siquiera 3 siglos después de David. Si bien las palabras de Jehová fueron tranquilizadoras para David, no sucedió lo mismo con las premoniciones de Natán. Es evidente que las inconductas y las denuncias tienen su precio, por lo que se menciona que Natán le vaticinó la pérdida de las mujeres de su casa y una serie de desgracias que caerían sobre ellas. Fruto de este vaticinio, David sufrió, de manera extraordinaria, una multiplicidad de problemas familiares. Para comenzar, Amnón, el hijo mayor de David, nacido cuando éste era rey de Judá únicamente, se involucró íntima y emocionalmente con su hermanastra Tamar. Esto causó que Absalón, el tercero de los hijos de David, reaccione y mande a matar a su hermano Amnón. Absalón, nacido cuando los reinos de Judá e Israel ya eran uno solo bajo el reinado de David, se consideraba el legítimo heredero del reino. Tamar era su hermana, y la supuesta violación de su hermana le daba una excusa de peso para acabar con su hermanastro Amnón. Tales trajines familiares distanciaron y conflictuaron a toda la casa de David. Mientras todo esto generaba dolor e infinidad de enconos y rencores, Absalón decidió proclamarse como el heredero de David y lo empezó a anunciar en las calles y en todo tipo de reuniones. Pero había muchas dudas al respecto. Principalmente Absalón dudaba acerca de la bendición de su padre luego de haber hecho matar a su hermanastro y sospechaba que pudiera estar pensando en darle el trono a otro de sus hermanos. Semejantes elucubraciones le angustiaron el alma hasta tal punto que, fruto de la desesperación, Absalón se rebeló contra su padre y le declaró la guerra. Es así que Absalón se alejó de la casa de su padre y anduvo proscrito por largo tiempo. Tanto el fratricidio como la violación y la rebelión de sus hijos afectaron profundamente al rey David y determinaron que la autoridad se encueve en su pena. Absalón aprovechó ese retraimiento y se hizo fuerte, al extremo que David y la parte de su familia que resentía las acciones de Absalón tuvieron que huir de Jerusalén. Absalón entró en el palacio de Jerusalén sin oposición. Se apoderó del harén de concubinas y esposas de su padre, las ultrajó, humilló y poseyó en un desplante de ubris. Es decir, en medio de una borrachera de poder y presuntuosa vanidad, de violencia y crueldad sobre las personas y los grupos considerados subordinados y vencidos. La profecía de Natán de un castigo divino se estaba cumpliendo. Estando desterrado en el desierto y afligido por la conducta de su hijo, David repone fuerzas y se recupera. Recupera el ánimo y ordena a Joab enfrentarse a las pretensiones de su hijo rebelde. Absalón, temeroso de las destrezas militares del implacable Joab, huye hacia un bosque y en medio de la huida su frondosa cabellera queda enredada en las ramas de un árbol, y él queda colgando de las ramas sin poder alcanzar el suelo. Entonces el rudo Joab acaba con el hijo rebelde. Al recibir el informe de su general, David lloró amargamente la muerte de su hijo, a lo que Joab le hizo notar:
llenas hoy de vergüenza el rostro de todos tus súbditos, amando a los que te odian. Si bien las palabras de Joab podrían parecer crueles pero certeras, este tipo de actos paradójicos sería la marca, muchas veces contradictoria, de la firmeza y bondad que acompañarían a David en su largo reinado, como llorar por la muerte del rey Saúl y llorar por quien pretendía destronarlo, por quien había abusado cruelmente de sus esposas y concubinos y había logrado con intrigas que Judá, el reino que ungió a David, se vuelva contra él y se alinee con Absalón. Muy amargos han debido ser estos años para David, quien logró unificar un reino, pero no pudo controlar lo que pasaba con su familia, lo que pasaba en la casa de David. Es quizás por ello que al finalizar este pasaje de crisis familiar, David se vuelve a Jehová y le reitera su preocupación por la continuidad de su familia en el trono de Israel. Jehová le garantiza la sucesión y la permanencia de la casa de David.